Lo que le da autenticidad a un personaje, a un movimiento, a una historia y sobre todo a una religión, lo que la hace confiable y creíble es que no viole la ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción establece que dos aseveraciones contrarias no pueden ser ciertas si son dichas en un mismo sentido y en un mismo tiempo. Un ejemplo: si alguien le pregunta a mi esposa dónde vivimos y ella responde que en Bogotá y yo respondo que en Medellín, ambos no podemos estar diciendo la verdad. Las religiones no cristianas están plagadas de contradicciones y eso sí que está bien demostrable. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Este viernes voy a hacer algo especial y es, como es el último devocional del año 2023, voy a hacer el devocional en vivo. O sea, la oración del viernes, de este viernes, la voy a hacer a las 5 de la mañana hora Colombia, y los que quieran conectarse conmigo, conversamos un rato y al final voy a hacer una oración por todos ustedes. Están cordialmente invitados este viernes 5 a.m. en nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Recuerden que en el devocional hay un botoncito de gracias. Usted puede decir gracias y además si quiere hacer una donación, pues la recibimos con mucha gratitud. ¿Por qué empecé el devocional con la introducción que hice? Porque hoy el devocional tiene un nombre. ¿Por qué Jesús y no otro? Y esa es una pregunta que nos hacen mucho a los cristianos. Todo el tiempo nos están diciendo que por qué nosotros somos tan exclusivistas de decir que en el único en el que hay salvación es en Jesús. ¿Y por qué no puede haber salvación en el hinduismo, en el budismo y en otras religiones del mundo? Vamos a tratar en el día de hoy, en nuestro devocional, decir por qué Jesús y no otro. Y para eso pues voy a usar un material que es el material que nosotros utilizamos en nuestro primer curso de formación, que ha cambiado tanto la vida de muchas personas. Nosotros tenemos unos cursos de formación a los que llamamos TEO. Y el primer TEO que toma cada persona que llega a la iglesia o que quiere actualizarse en su fe es el TEO 100. Y en el TEO 100 tiene una dinámica y es que está basado en preguntas. Y precisamente una de las preguntas que aparece en el TEO 100 es esa: ¿por qué Jesús y no otros? Y voy a tomar muchos de los conceptos de los que voy a hablar esta mañana, pues obviamente desde nuestro material. El profesor Lewis un día contó una fábula sobre la perspectiva del hombre acerca de Dios. Un caracolillo sabio que estaba sentado en el fondo del océano pegado a su piedra, un día en un momento de iluminación mística obtuvo una revelación de cómo era el hombre. Así que reunió consigo sus discípulos caracolillos y comenzó a exponer sobre la naturaleza del hombre. Dijo: el hombre no tiene cascarón, el hombre no está pegado a una piedra, el hombre no está rodeado de agua. Y a medida que el tiempo transcurrió, unos cuantos de los caracolillos tenían cierta idea de cómo era el hombre y pronto comenzaron a racionalizar que, ya que el hombre no tenía cascarón, debía ser algo amorfo y gelatinoso, y que debido a que el hombre no estaba pegado a una piedra, era bastante obvio que no tenía una ubicación donde vivir, y debido a que el hombre no estaba rodeado de agua, como ellos lo estaban, era muy razonable presumir que el hombre no comía, ya que no tenía nadie que le atrajera la comida. Los caracolillos, por lo tanto, concluyeron que el hombre era mucho menos activo e importante que los caracolillos. Y así como nos lo relata esta fábula, todos podemos caer en el error de tener un concepto errado de Dios basándonos en nuestros paradigmas y considerar que todas las apreciaciones personales son igualmente válidas. Nosotros vivimos en un mundo
pluralista. Y esta es una corriente de pensamiento que dice que todas las religiones llevan a Dios. ¿Se acuerda que hay un dicho popular que dice que todos los caminos conducen a Roma? Bueno, de igual manera hay creencias que se tienen con respecto a Dios, que cualquier camino lleva a Dios. Y estas sociedades pluralistas consideran que todos los conceptos deben tener el mismo nivel de aceptación. Y por ende que entonces todas las creencias religiosas son igualmente válidas. Bueno, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Jesús afirmó ser el único camino para llegar al Padre. Y la Biblia también afirma que la llegada al Padre no es por méritos propios, que es un regalo de Dios. Y que solo a través de Jesucristo recibimos la entrada al cielo, a la presencia de Dios. El gran anuncio que se nos da de la Navidad es ese, de que ha nacido Jesús, el único en quien podemos ser salvos. Ampliemos pues este concepto. En estos días hice una predicación en un día domingo en la iglesia, explicando por qué para el cristianismo es tan importante creer y entender lo que significa el nacimiento virginal de Jesús. ¿Por qué es tan importante entender esto? Por la siguiente razón. Cuando Isaías en el capítulo 7, verso 14, hace la profecía de la venida del Mesías, hay algo que la gente no ha tenido en cuenta. Dice, y el Señor mismo les dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Uno a veces se pregunta, a ver, ¿por qué el versículo dice que el Señor mismo va a dar una señal? Cuando yo voy y busco la palabra señal en el hebreo, la palabra señal dice que es algo que solo Dios puede producir y hacer. O sea, una señal es algo extraordinario. ¿Qué de extraordinario tiene la señal de que una virgen tenga a luz un hijo? Eso no es ninguna señal, porque realmente es una mujer teniendo un parto, y eso es lo más natural y lo que Dios mismo propuso. Pero es que la palabra virgen, que aparece en el original hebreo, significa alma, y la palabra alma significaba a alguien que estaba comprobado por métodos que ellos mismos utilizaban. No solamente se presumía que una mujer debía estar virgen, sino que también se comprobaba que así fuera. O sea que la señal que plantea Isaías 7:14 es la señal de el nacimiento sobrenatural que tiene Jesús. Porque Dios utiliza a María como el vehículo para traerlo. Pero el verdadero Padre es Dios. La palabra simiente, semen, viene de allí. O sea que cuando se habla de la simiente es quién es el Padre. Y en este caso no fue José el que puso su simiente, fue Dios Padre el que puso su simiente sobre María. Y ese es un hecho sobrenatural, esa es la señal de la que está hablando el profeta Isaías. ¿Por qué esa señal es tan importante? Hablando de religiones, ¿por qué las religiones y por qué aquellos que vinieron diciendo que eran dioses no pudieron salvar a la humanidad? Porque sucedía algo. Cuando Adán pecó, la Biblia dice, y todos pecaron. O sea, todos quedamos bajo la misma naturaleza de pecado. Todo hombre que nacía con la sentencia de muerte espiritual que había dejado Adán. O sea, todos nos convertimos en esclavos al nacer como seres humanos. Por lo cual, cualquiera que pudo venir al mundo, pudo tener muy buenos pensamientos, muy buenas filosofías, pero no podía salvar. ¿Usted ha oído alguna vez en la historia que Mahoma, Buda, algún otro vino, se hizo hombre y salvó a la humanidad, murió por ella? No lo encontramos, por ninguna parte lo encontramos. Jesucristo pudo salvar a la humanidad porque Él cuando nació, no nació como nacieron todos los hombres. No nació esclavo del pecado,
no nació bajo la herencia de Adán. Él nació libre y como hombre libre pudo ir a negociar nuestra libertad, pagar con su sangre y decir: yo pago la libertad de los esclavos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando nosotros decimos a la pregunta de este devocional, ¿por qué Jesús y no otros? Primero, porque cuando uno mira a la persona de Jesús, la Biblia lo dice claramente en Juan 14:6, que Jesús es el único camino, único y exclusivo camino para llegar al Padre. De hecho, cuando uno mira la vida de Jesús en la tierra, ¿sabe qué era Jesús? Jesús era la misma imagen del Padre. ¿Qué hombre en la tierra puede hacer esa aseveración? La Biblia, el autor de Hebreos nos dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo, dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. O sea, a pesar de que en el pasado Dios habló a través de muchas maneras, Dios se reveló personal y completamente como lo hizo en la encarnación con Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. O sea que cuando Jesucristo se hizo carne, el Padre hizo una poderosa y soberana intervención en el mundo para revelar al ser humano y alcanzar su redención. La encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, nos dice entonces en qué consistió. Él se rebajó a sí mismo. Él se despojó de su gloria. Se hizo finito, se hizo temporal, se hizo dependiente, se hizo mortal. Eso dice la Escritura. Jesús, cuando se encarnó, eliminó la distancia entre Dios y los hombres. Ahora, otra cosa más. ¿Por qué Jesús y no otros? Porque Jesús es el único que pudo venir a pagar la deuda por el pecado. Insisto, tras la desobediencia de Adán y Eva, dice la Escritura que todos nacemos separados de la presencia de Dios y que todos fuimos declarados enemigos de Dios, que nuestra voluntad quedó dominada por el pecado, que nuestra condición era una muerte espiritual, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que nuestro entendimiento estaba en tinieblas, que cargábamos culpa, deuda. Esa era la situación del hombre. Pero la Biblia dice que solo Jesucristo pudo venir a dar cabal cumplimiento a las demandas de la ley, cumpliendo toda justicia, y solo Él pudo pagar sustitutivamente la deuda contraída por nosotros los pecadores. Solo Jesucristo, el Mesías, calificó para ser el perfecto oferente por cada uno de nosotros. Y por eso Pablo lo expresa en Colosenses 2. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y los ha quitado de en medio clavándolos en la cruz. ¿Qué pasó? Nuestra condición ante Dios dio un vuelco completo. Completo. ¿Por qué? Porque lo que Adán había arruinado en su diseño original, Jesús, que era el hombre perfecto, el otro Adán, lo cumplió todo a cabalidad. Así lo dice la Escritura. Entonces, ¿por qué Jesucristo? Porque solo Él pudo venir a reconciliar a los hombres con Dios. Tanto el pecado heredado como el personal nos llevaron a una separación, a una enemistad con Dios. Pero la Biblia dice que el Señor vino para alcanzar la reconciliación. Ahora, para que Jesús lograra eso, Él no podía ser un ángel. Él tenía que ser un hombre, porque Dios estaba preocupado por la salvación de los hombres. Y para hacer eso,
era precioso que en todo fuera semejante a los hombres, dice la Escritura. Qué belleza, ¿no? Aquí estamos entendiendo por qué Jesucristo y no otros. ¿Por qué Jesucristo y no alguien más puede ofrecernos la salvación? ¿Por qué Jesucristo y tenemos que creer en Él? Otro asunto más, el día de hoy es que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Acuérdense que cuando usted y yo nacemos somos considerados hijos de Satanás, así lo dice Juan 8:44. Cuando la Biblia habla de la condición del mundo, en 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y cuando la Biblia habla de la naturaleza del diablo, dice que él vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo y a restaurar las vidas que habían sido destruidas. Y cuando Cristo murió por todos aquellos que le recibieron y le hicieron su Salvador, Él pagó, dice la Biblia, la deuda que les era contraria. Él liberó a los hijos de Dios de la esclavitud del pecado, ofreciéndoles salvación. Piensa en esto esta mañana. ¿Por qué Jesús? Porque Él hizo todo. Cumplió todos los requisitos, hizo todos los méritos. Y Él vino e hizo lo que tenía que hacer. Por eso usted también solo tiene un camino para escoger. O escogemos a Cristo, o no escogemos nada. Porque la Biblia dice que fuera de Él no hay otro que nos ofrezca salvación y vida eterna. Por eso usted nos ve a los pastores y a los predicadores que enseñamos la palabra de Dios hablando de Cristo. Porque realmente es el único en el que hay salvación. Es el único al que podemos recurrir. Y por eso el mensaje de la Biblia es Cristo Jesús. ¿Por qué no ora conmigo y rinde su vida al Señor en este día? Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Gracias por cada persona que oye este mensaje y que ha entendido que es Jesús y no otro, porque es el único en el que hay salvación. Es el único que cumplió los requisitos e hizo los méritos. Y vino y habitó y nos salvó, nos redimió, nos compró, nos perdonó, nos reconcilió con Dios. Búsquelo, recíbalo, acéptelo, sígalo en su corazón. Ríndale su vida esta mañana. Dígale: Jesús, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados y te rindo mi ser. Me entrego a ti para que seas el Señor de mi vida. Señor, gracias por cada oyente de Maná que ha entendido que es Cristo y no otro en el que hay salvación y vida eterna. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos.